Buenos días, mi amor. Te encuentro leyendo. Buenos días, mi amor. Dios te Buenos días, mi bendiga, amor. Te Dios te encuentro otra guarde. vez leyendo como todos los días, ¿verdad? El pan de cada día. Dios te ha dado la sabiduría para leer, para que leamos, para que descubramos los demás tesoros escondidos que hay en la Biblia, en la palabra de Dios, Padre Jehová, que dejó la ley de Dios para que a través de la palabra seamos instruidos y podamos vivir una vida digna delante de Dios, una vida donde sepamos la verdad de lo que Dios quiere, que estemos siempre preparados. Claro. Yo tengo una duda, tengo un entusiasmo de preguntarte, ¿por qué la Iglesia Católica le llama padre a los sacerdotes? ¿Por qué le tratan como un papá cuando no el único padre que tenemos se llama Jehová de los ejércitos? Es el único Dios todopoderoso, el único que tenemos que decirle padre, papá, a Jehová de los ejércitos. Yo quisiera que tú me sacaras de esa duda y que tú me mostraras dónde se encuentra, donde no debemos de decirle padre, porque, o donde dice que le debemos decir padre, porque pues la gente le dice papá, Bueno, padre. lo que pasa es que, pastor es pastor que cuida las ovejas, está claro. ¿Sí? Pastor es el que predica la palabra de Jehová Dios, el que anuncia el evangelio. Y para que las personas, así como nosotros ahorita conocemos de la palabra de Dios, creamos en la palabra, pastor. Pero el pastor no le vas a Pastor. llamar padre. Él es un pastor que cuida ovejas, ¿verdad? Ahora, ovejas pues somos nosotros las personas. Ahora, padre, pues aquí el único padre es nuestro Padre Jehová Dios. Ahora, todavía siguen viviendo en un engaño y engañando a la humanidad. ¿Por qué? Porque realmente no deben de ser así, de llamarle Padre como si ellos fueran dioses. No. Si conocieran la palabra de Dios, tuvieran reverencia a este mensaje, tuvieran respeto, ¿sí? Y no es que uno diga, es que tú predicas la palabra de Dios como si estuvieras atacando al católico. No, no es eso. Solamente estoy reiterando la palabra de Jehová Dios para que también ellos sean alcanzados, porque viven una doctrina muy falsa. Dios mío. Ahora, tú me estás haciendo una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque muchos al conocer la verdad, siempre hay enojo, molestia, como que ellos se sienten como que nosotros o un servidor está ofendiendo, y no es así. Yo estoy soltando una palabra para que sean libertados de parte de Jehová Dios. Me hiciste una pregunta muy importante y quizás a otros no les va a agradar, pero bueno, no es a mí, es Dios que nos habla a tiempo para que seamos rescatados y no vayamos con una falsa doctrina. Me hiciste, ¿por qué le dicen Padre? ¿Verdad? Sí. Bueno, rápidamente vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículo 9. Vámonos rápidamente. Tengo con sustento bíblico, porque todo es con sustento bíblico. Si no hay sustento bíblico, para mí no sirve. Porque tiene que ser la palabra de Dios reverenciada y exaltada. Amén, Entonces aleluya. vámonos a Mateo 23 y versículo 9. Dice aquí, para aquellos que le llaman Padre cuando no lo deberían de hacer. Dios Y que mío. mejor si lo escuchan, mejor que ya ni le digan Padre. Y mejor escuchen la palabra de Jehová Dios. Así Dice es. Mateo 23, versículo 9. Amén. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Escuchaste? Sí, estoy Dice escuchando nuevamente, claramente. y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y hoy en día le dicen Padre al sacerdote. Dios Y la mío. palabra me dice lo contrario, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dios mío. ¿Cómo le llaman papa al que está ahí en Roma? Le llaman padre, le besan la mano, le reverencian, creyendo aquel que es un Dios. Dios mío. La palabra me está diciendo lo contrario. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 10. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro,
el Cristo, nuestro amado Jesucristo. No, ¿eso está en dónde? Todo está en Mateos, versículo 9 del 9 al 10. 23:10. Sí, aquí nos está hablando Mateo 23, versículo 9 y versículo 10. Ahí nos indica que ni hables padre a uno que está en la tierra, ni tampoco le digas maestro, porque el único maestro que tuvo aquí en la tierra, hecho hombre, se llama Jesucristo. ¿Y por qué mucha gente le dicen a los profesores le dicen maestro? Porque según aquí, ellos enseñan, pero es una doctrina de enseñanza de cómo ir siendo aplicado en lo que es en el mundo, o sea, cómo van a ser educados, cómo fue la cultura, como todo, De su toda generación. persona, como toda persona tiene que aprender, tiene que estudiar, ¿verdad? Aprenderla como la A, la C, la B, cómo instruir las letras. Eso es un aprendizaje, ese es maestro, pero aquí la palabra me debe decir que no le digas maestro. Ay, Él es padre. un profesor. Un profesor. Un profesor de oficio que enseña a los alumnos. Profesor. Maestro no. Porque la palabra es la palabra. Por eso no le permiten la Me lo Sagrada vuelves a Escritura. repetir. Mateo 23:10. Aclaro nuevamente. Por eso no permiten que la Sagrada Escritura entre a una aula de escuela. Porque yo te aseguro que si entrara la palabra de Dios como una materia, muchos jóvenes serían transformados. Amén, aleluya. Ahora, hay un país que se lanzó hace unos días que van a impartir en las escuelas la palabra de Jehová Dios. Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora, ¿por qué en México no? ¿Por qué no? Porque hay mucha idolatría, muchos engaños. ¿Y de dónde viene el régimen? De arriba. ¿Cuál es el de arriba? No, Dios. El Vaticano, ¿sí? Israel, donde han odiado siempre una parte de la tierra, donde fue crucificado nuestro amado Jesucristo, ¿sí? Los sumos sacerdotes que he aclarado, ¿sí? Que entregaron a Cristo, de ahí vino la gran mentira, y ha vivido la gran mentira hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces he dicho que de ahí ha venido muchas mentiras y que he mostrado a través de versículos? Ahora, queda bien claro que no llaméis a los padres sacerdotes, Sí. porque el único padre está en el cielo, ¿Me que lo se podías llama Jehová de los repetir? ejércitos. Mateo 23:9. Bueno, aquí nos dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Versículo 10. Ahora Mateo 23:10. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo Jesús. Amén, aleluya. No hay, acuérdate, y lo digo con sustento bíblico, Mateos 23, versículo 9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y tampoco en el versículo 10 dice, no llaméis maestro, más que hay solo uno, que es Cristo Jesús. Bueno, ahora quiero que tú me indiques dónde nos dice que el sacerdote hizo la leña. ¿Para qué? Y de pie y piedra para que la gente creyera en la idolatría. Bueno, eso lo venimos viendo hace mucho tiempo. Incluso no me gusta hablar por hablar, vamos con sustento bíblico. Vámonos a las Sagradas Escrituras, donde nos indica precisamente Jeremías 2:28. Y ahí nos indica claramente cómo Dios habla desde ese tiempo atrás. Porque a veces personas van a decir, es que eso está en el Antiguo Testamento y eso ya hablaron. No, la palabra sigue siendo la misma de ayer, hoy y siempre. ¿Sí? ¿Qué nos dice en segunda de Pedro? La segunda de Pedro nos indica, si me voy rápidamente antes de soltar la palabra, a segunda de Pedro, les tengo aquí, segunda de Pedro, versículo 3 al 5. Dice aquí, 3, 5. Aquí está. Estos ignoran voluntariamente, porque las personas ignoran voluntariamente. Están escuchando la palabra de Jehová Dios y la ignoran. Pero sí la están escuchando. Pero ellos son parte que han escuchado la palabra de Dios, nada más que la deshacen. Y dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos
por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Ahí está claro. O sea que fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. También y habla de la verdad. También de la verdad. Y también nos vamos a Primera de Juan 2:7. Lo estoy aclarando antes de soltar la otra palabra que me preguntaste. Primera de Juan 2:7. 2:7 nos indica. Primera de Juan 2:7. Capítulo 2 y versículo 7. Hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sigue siendo la misma de ayer, hoy y siempre. Y recalco, incluso, no es que dé tristeza, sino es increíble cómo el enemigo le ha quitado a incluso parte de cristiandad que han creído en la palabra y lo ha sacado, le ha cauterizado su mente, lo saca y dicen, es que eso está en el Antiguo Testamento, háblame del Nuevo Testamento. A ver, aclaro, ¿por qué no hablar del Antiguo Testamento? Si por el Antiguo Testamento subsisten las Sagradas Escrituras. Amén, aleluya. Pues incluso sí. Hablan, y lo digo abiertamente, tristemente, hay pastores, hermanos, por no leer la palabra, porque a veces se sienten tan seguros que estar en un púlpito o danzando, lo tienes todo ganado. No. Y los sacerdotes también, ¿verdad? También recalco, yo estoy recalcando todo. ¿Por qué? Porque hay una falsedad el tiempo de hoy. Lo recalco. Y no es que yo esté diciendo lo mismo, pero estoy recalcando que también igual no llaméis padre a un sacerdote cuando solo un padre que es Jehová. Y cuando los sacerdotes hicieron de leña y de piedra todo esto para que la gente creyeran. ¿Tú también tienes esos versículos? Claro, siempre ¿Nos puedes hablar con texto bíblico, con mucho por gusto. favor? Para la honra y gloria de nuestro Padre Jehová Dios. Yo creo, Jeremías 2, versículo 28. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es. Amén, aleluya. Entonces yo me voy a Jeremías, porque aquí me dice Jeremías 2, versículo 28. Sí, Jeremías donde dice que... Me estás hablando de que es que algo muy extraordinario. Cómo realmente, donde ellos lo hicieron. Donde ellos prepararon todo eso para engañar al pueblo de pueblo de Dios, si a la creación de Dios. Dijera verbalmente, es que ellos lo inventaron y lo hicieron, y yo no tuviera ningún sustento bíblico, no serviría de nada, pero tengo sustento bíblico. Amén, aleluya. Queremos ese tesoro escondido donde ellos, los sacerdotes, hicieron todas esas estatuas. Ellos lo mandaron a hacer, lo fundaron. Jeremías 2, capítulo 2 y versículo 28. Nos indica así la Sagrada Escritura. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levantaste ellos a ver si te pondrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses sacerdotes. Dios mío. Sacerdotes. O sea, ellos mismos levantaron un Dios falso. Ay, Padre. Porque o sea, aquí la palabra, y lo vuelvo a recalcar. Dios dejó todo escrito porque todo iba a pasar, iba a acontecer. Y mira cómo le dice Jehová Dios a los sacerdotes. Porque Dios lo sabe todo. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Se está refiriendo a todas esas esculturas que están formadas y que están puestas ahí en ese lugar engañando a la gente. Dios mío. También nos vamos a Jeremías 2:27. Mira cómo nos dice así. Que dicen a un leño, mi padre eres tú. Y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. En el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Y el 28 nos recalca, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Sacerdotes. O sea, Dios sabe todo. Y Dios no se equivoca. Y aquí nadie está nos puede engañar. Y está en Jeremías 2,
capítulo 2 y versículos del 27 y 28. Ahí lo pueden corroborar. Entonces, en Jeremías 2:27 y Jeremías 2:28 nos habla donde los sacerdotes fundaron, hicieron la piedra, la leña, Así es. que hicieron esos cristos, esos Así está fundada. esas estatuas, Así esas es. cosas de piedra que le llaman ahora el niño Dios, el niño, o sea, para confundir a la creación de Dios. Y mira, estos son los tesoros escondidos que habla Jehová Dios. Es conforme tú vas leyendo y vas descubriendo muchas Aleluya, cosas. Por eso gloria aquí a Dios. esto muchas personas, incluso el mundo catolicismo, como no lo ha leído y han creído en libritos ellos que sacan, pues no leen la palabra. Y también en 2 de Pedro 3, versículo 5, encontramos lo del Antiguo Testamento, que esto fue desde hace mucho, fue en el Antiguo Testamento, pero es la palabra de Dios que nunca pasa. Sí, y aquí lo tengo, ahora sí que 2 de Pedro 2:5, nos dice aquí, 2:5, 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 2:5. 3:5. 3:5 nos indica. 2 de Pedro 3:5, ahí nos habla. Aquí estoy buscando la palabra del Señor para que quede bien cimentada en las personas. 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Amén. O sea, muchos van a decir, es que eso en el Antiguo Testamento. Hoy, desafortunadamente, en general, y son muy pocos los que están leyendo la Sagrada Escritura. En Mateos 23:9 entonces nos queda claro, y Mateo 23:10. Mateo 23:9 nos queda muy clarísimo: no llamarás Padre a nadie, porque nuestro Padre es el único, es el que está en los cielos y en la tierra, y se llama Jehová de los ejércitos. Y aquí lo aclara. Amén. La palabra de Dios, Mateo 23 y versículos 9 al 10 nos indica: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ahí lo recalca. Ni maestro, Mateo 23:10 también nos dice: ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo Jesús. Amén, aleluya. Entonces, ahí está pues, la respuesta. Poderosos tesoros escondidos que nuestro Padre Jehová Dios te ha revelado. Dios te bendiga, mi amor, y que sigue leyendo para que el Señor te revele más tesoros escondidos. Y sobre todo, en el nombre de Jesucristo, para que la gente sea libre, sea alcanzada y empiecen a adorar al verdadero Dios que se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre celestial. Y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, lo empiecen a adorar en espíritu y en verdad. Y aclaro, no le llames Padre a nadie aquí en la tierra. Aquel por el que se llama sacerdote, solo salúdalo, hermano. Pero sin embargo, no le llames Padre, porque el único Padre que tenemos es Jehová de los ejércitos. El único Maestro que tenemos es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Nadie más. Gloria Dios te guarde, Dios. Dios te bendiga. Gracias, mi amor, por la respuesta. Gracias a Dios, nuestro Padre Jehová, Dios, que te dé el entendimiento y la sabiduría para poder saber explicar su palabra. Dios te siga bendiciendo grandemente. Nuestro Padre Jehová, Dios te guarde, te cubra con la sangre de Cristo, su Hijo amado, porque tú Amén. predicas su palabra y la verdad. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso fuimos Aleluya. llamados. Amén. Para eso fuimos llamados, exactamente, para que la gente ya no sea engañada y crea en nuestro único Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Es la palabra de Jehová y la Dios. Palabra de nuestro Padre Jehová Dios, No miente. que es la ley, ¿verdad? La ley de Dios, que es la Biblia. La antigua y la presente, sigue siendo la misma de siempre. Amén. No cambia nada. La palabra Amén. de Dios nos dice también que bienaventurado el que lee su palabra, ¿verdad? Ah, claro, es bienaventurado, bienaventurado. Bienaventurado el que lee la palabra Y el de que este- cree en la palabra de Jehová Dios. Es el importante. Es el importante de que el que lee la palabra de Dios
Dice en el versículo Apocalipsis 1:3, si me permite rápidamente, en Apocalipsis nos indica 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía de este libro y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Poderosa palabra que nuestro Apocalipsis Dios te dio. 1 y versículo 3. Amén. Ahí está la respuesta de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos para el próximo tesoro que Primero el Señor Jehová te Dios. ha dado. Dios te bendiga, mi amor. Amén. Dios te Bendecido guarde. día.